Muy bienvenidas a este curso, La llegada del Salvador. Estamos en lección 4, es decir, que estamos en la mitad del curso ya. ¡Qué increíble! Y hoy día vamos a estudiar Mateo 3. Mateo 3. Pero antes de empezar, vamos a orar. Primero con Salmo 19:14. Sean pues aceptables ante ti mis palabras, mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Oremos, hermanas. Amado Dios, te doy gracias porque nos da la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo de bautismo y porque al ser bautizados nuestros pecados son lavados. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Amén, hermanas. Vamos a empezar. Quiero recordar a ustedes del propósito de Academia Cristo. Estamos aquí para capacitar, para cumplir la gran comisión. Sabemos que la gran comisión Jesús nos dio en Mateo 28, cuando dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y por eso existimos, Academia Cristo, para ir y hacer discípulos. Entonces, esperamos ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra por medio de estos cursos. Y también ofrecemos orientación en cómo llevar la palabra a otros. Entonces, ahora mismo en Discipulado 1, estamos en la parte de capacitación de conocimiento de la palabra. Estamos compartiendo la palabra, estudiando la palabra. Y por eso, como conversé con Rosa antes, si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, aquí es un espacio seguro para practicar de la Biblia, para conversar y buscar respuestas de la palabra de Dios. Y también, mientras van en los cursos de Discipulado 1, quizás tienen el deseo de compartir la palabra en tus países, comunidades, casas, ministerios, iglesias. Entonces, si llegas a este punto, allí vamos a ofrecer consejería. Si deseas hacer un grupo, si deseas compartir la palabra, estamos aquí también como consejeros en estos proyectos que tienen. Entonces, avísame nomás. Si desean tener un grupito, es decir, compartir la palabra, puede ser con una persona o con 40 personas. Tenemos distintos ministerios, pero todo depende de ustedes y su contexto. Estamos aquí a la orden para apoyar y animar a ustedes. Bueno, ¿dónde vamos hoy día? Los objetivos de hoy son, uno, vamos a leer Mateo 3 usando el método de las 4C. Y número 2, vamos a enfocarnos hoy día en las preguntas de consolidar. Entonces, vamos a pasar las primeras 3C rápidamente, como captar, ya vamos, consolidar, vamos, pero cuando llegamos a consolidar, ahí vamos a parar y tomar más tiempo para enfocarnos en estas preguntas. Y después vamos a estudiar un poquito más el tema de bautismo. Como Mateo 3, 1 a 17 habla del bautismo de Jesús, es el tiempo perfecto de conversar un poquito más de bautismo. Entonces ahí vamos hoy día. Juan bautiza a Jesús, Mateo 3, 1 a 17. Vamos a empezar con el captar. Y estoy un poco triste hoy día porque tenía un captar para ustedes, pero no está funcionando. Quería mostrar a ustedes una canción de bautismo. Muchas veces canciones son oportunidades, son buenas cosas para captar. Escuchamos una canción y después conversamos si estamos de acuerdo o no, qué opinamos y todo. Pero algo no está funcionando con mi Zoom y no puedo compartir esta canción, no podemos escuchar la canción juntas, pero sí tengo las letras. Entonces no es tan chévere, pero bueno, podemos ver las letras. Entonces ahorita voy a compartir con ustedes las letras de una canción de bautismo y les invito a sus comentarios nomás. Es algo muy informal. ¿Qué opinan de estas letras de esta canción? Y después por WhatsApp voy a enviar la canción.
Pero mira, aquí está. No, no, ahí sí. La canción se llama Dios ahora salva. Voy a leer las letras y después podemos conversar. Dice, Dios ahora salva con su palabra legada con el agua. El Espíritu ha entrado, el diablo echado. Por su gracia, Dios salva a este niño de hoy. Recuerden, es una canción de bautismo. Adán y Eva, tentados por el diablo, cayeron en el pecado. Somos sus hijos, nacidos perdidos. Necesitamos fe en nuestro Señor. Dios ahora salva con su palabra, legada con el agua, fe engendrada, al bebé perdonado, al diablo derrotado por el poder del Señor. Por su gracia, Dios salva a este niño de hoy. Cristo nos ha mandado que todas las naciones sean bautizadas, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo Jesús. Dios ahora salva con su palabra, legada con el agua, al bebé rescatado. Mira el milagro. Jesús ahora mora en este niño de hoy. Esta es la canción, hermanas, de Dios ahora salva. Es una canción de bautismo. ¿Qué opiniones tienen ustedes de estas letras? ¿Algunos comentarios, preguntas, dudas? ¿Qué opinan? No todas al mismo tiempo. ¿Algunos comentarios? Adelante, Rosa, gracias. Pues en la letra dice que lo que hemos estado estudiando, maestra, de que por medio del bautismo Dios nos salva y echa al diablo fuera. Bueno, eso es lo que yo le entiendo. Sí, Por medio del gracias. bautismo Dios nos salva y pues estamos en comunión con el Espíritu Santo y pues que el diablo, pues no, como estamos en este mundo somos muy pecadores, pero tratamos de que después del bautismo, ya cuando entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, pues hacemos todo lo posible por seguir su mandamiento, por leer sus escrituras, por ser mejores personas cada día y por amor a Él, por su gratitud de todo lo que Él nos da cada día. Bueno, esa es mi Gracias, opinión. Rosa. Sí, me encantó, muchas gracias. Sí, especialmente como hablaste de cómo nuestras vidas se cambian después de conocer a Cristo, ¿cierto? Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, wow, podemos ver fruto del Espíritu, cambios en nuestra vida, la obediencia por amor, por ejemplo. Gracias, Rosa. ¿Alguien más? Dios ahora salva con su palabra, legado con el agua, por su gracia. Estamos, estamos en silencio. Es porque me encantaría saber por qué. Si está pensando, no tengo un comentario, o quizás tiene algo, pero no quieres decirlo. Les invito a comentarlo nomás. No te preocupes. Bueno, entonces vamos a estudiar hoy día el tema de bautismo. Y les invito a hacer tus preguntas, comentarios, dudas mientras estamos estudiando este tema. Y es bastante lindo porque hoy día vamos a ver bautismo en el contexto de una historia bíblica, en el contexto del bautismo de Jesús. Gracias a él. Entonces, vamos a estudiarlo y vamos a empezar con la segunda C, que es contar. Para hoy día hemos estudiado Mateo 3, 1 a 17, que es la historia de Juan el Bautista.
Voy a hacer una revisión rápida de esta historia. Si me falta algo, me avisan nomás, ¿ok? Pero esta historia es de Juan el Bautista en el desierto. Y sabemos que por aquel tiempo, Juan el Bautista estaba en el desierto de Judea y estaba proclamando este mensaje. Estaba diciendo que vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Y el ministerio de Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, que dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábrenle un camino recto. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista es un cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento de Isaías. Juan el Bautista era un hombre interesante, ¿cierto? Usaba ropa hecha de pelo de camelo. Tenía un cinturón de cuero, su comida era langostas y miel del monte. Pero la gente de Jerusalén y todos en esa región de Judea llegaron a él para escucharle y confesaban sus pecados. Y Juan los bautizaba en el río Jordán. Entonces tenía un ministerio en el desierto, muchos llegaron para escucharle y ser bautizados. Este también es un gran parte del mensaje de Juan. Y lo dijo en respuesta a los comentarios de los ¿cómo se llaman? Disculpa, fariseos y saduceos que llegaron. Porque algunos fariseos y saduceos llegó al río también, pero no estaban de acuerdo con lo que estaba haciendo Juan. Entonces, Juan siguió con su ministerio y también dijo, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está hablando de Jesús, ¿cierto? Entonces, Juan de verdad está preparando el camino para el Salvador, para Jesús. Mira, después Jesús llegó al río Jordán, donde estaba Juan, y desea ser bautizado. Al principio Juan dijo, no, yo debería ser bautizado por ti, Jesús. ¿Cómo tú vienes a mí? Pero Jesús le contestó, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces, Jesús fue bautizado por Juan y salió del agua, y el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Qué momento increíble, ¿cierto? Qué momento, sí, oh, wow. Me encantaría estar allá, escuchando esta voz del cielo, mirando la paloma bajando y claro, Jesucristo allí en persona. Increíble. Entonces, hermanas, ahora vamos a hacer las preguntas de considerar. Les invito a contestar, por favor. Me ayudan con las respuestas. Con 7 preguntas vamos a repasar los detalles de esta historia. Hermanas, ¿quiénes son los personajes de la historia? ¿Quiénes son los personajes? Adelante, Verónica. Amén, hermana. Bueno, los personajes son Juan el Bautista, fariseos, saduceos, Dios, el Espíritu Santo y el Señor Jesús. Perfecto. Sí, perfecto. ¿Algo más, hermanas? También pensamos en las personas que estaban allí, las multitudes que fueron a ser bautizados, la voz del Padre. Pero sí, es todo. La Padre, el Espíritu Santo, Jesús, los fariseos, los saduceos, la gente que estaban allí igual. Gracias, Verónica. ¿Cuáles son los objetos de esta historia?
¿Cuáles son los objetos, las cosas que salieron en Mateo 3, 1 a 17? ¿Qué estaba usando Juan? ¿Qué tipo de ropa tenía? Vamos, hermanas, ¿estamos aquí? Ayúdame, por favor. ¿Qué tipo de ropa tenía Juan? Verónica, gracias, hermana. Bueno, tenía, la ropa era pelo de camello, tenía cinto de cuero, había Ujú, piedras, hacha, raíz, ujú. fuego, hablo también del cielo, del camino, eh, el agua, el árbol, el trigo, el granero, la paja, Ujú. el cielo, la paloma. Amén. No sé si Gracias. están en mis hermanas algo más tenga para agregar. Yo creo que está bien porque Rosa tenía su mano arriba y después lo bajaba mientras estaba escuchándote. Entonces creo que comentaste casi todo. ¿Rosa? Sí, sí, yo iba a comentar eso. Qué bien, qué bien. Esta historia es bastante lindo hacer con niños porque hay mucho detalle, ¿cierto? Hay mucho detalle. Pueden imaginar cómo era Juan Aurillo, su vestido, el agua. Es una historia de la Biblia que tiene detalles de los objetos, que nos ayuda a contar la historia y imaginar la historia también. Hermanas, ¿dónde estamos? ¿Dónde ocurrió el bautismo de Jesucristo? Hola, muy buenos días, Mónica y Jenny. Gracias por estar, hermanas. Disculpa por no ayudarles antes. Rosa, adelante. En el Jordán, En el río ahí estaban Jordán. bautizando. Sí, sí, gracias. En el río Jordán. Me encantaría visitar el río Jordán hoy en día, si Dios quiere. Sería una bendición conocer esta parte del mundo. En el desierto de Judea, cerca al río Jordán, estaba bautizando Juan el Bautista. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el principio dice, en aquellos días se presentó Juan. No es tanta información, ¿cierto? En aquellos días entonces. Pero en general, ¿cuándo ocurrió esta historia? Bendiciones, pastora. Adelante, Mónica. Bendiciones. Usted nos dijo que descargáramos la Biblia popular, ¿cierto? Y ahí nos Ya. muestra que sucedió en el año 15 durante el imperio de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, Felipe de Iturea y el sumo sacerdote en esa época eran Anás y Caifás, en una región Muchas desértica cerca al gracias. mar Muerto. Perfecto, Hablando de Mónica. Sí, muchas gracias. Y tu respuesta nos muestra qué gran recurso es la Biblia popular. Por ejemplo, en Mateo 3 no sale exactamente cuándo está pasando, pero en la Biblia popular menciona que en Lucas 4, otra parte de la Biblia, nos dice toda la información que la hermana Mónica compartió. Entonces, la Biblia popular nos ayuda con otras referencias de la Biblia que ayúdenos con respuestas de la Biblia para ver los tiempos o otras preguntas. Muchas gracias, Mónica. También sabemos que Jesús era bautizado cuando tenía 30 años, es decir, que su ministerio empezó cuando tenía 30 años. Entonces, sabemos que estamos en el año 15 del imperio de Tiberio César. Jesús tiene 30 años más o menos. Podemos imaginar cómo era un hombre de 30 años. Ahora vamos más allá.
Los eventos de la historia. Yo comenté la historia antes, pero me gustaría escuchar ahora de ustedes para saber si estamos en la misma página. ¿Cuáles son los eventos de la historia? Vamos a empezar con Mónica. Adelante. Los eventos que ocurrieron en la historia era sobre el bautismo, ¿verdad? Que Pablo estaba predicando, Juan, perdón, predicando acerca de que el reino de Dios estaba entre las personas y estaba llamando al arrepentimiento para poder ser bautizados y libres de pecado. Perfecto, gracias por empezar los eventos. Sí, Juan está bautizando, está predicando, personas están llegando para ser bautizados por él. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó próximo? Juan está en el río, está bautizando personas, está predicando. ¿Y quién llegó? Llegó Jesús a Llegó bautizarse Jesús. y Juan no lo Llegó quería Jesús. bautizar porque había visto que, o sea, Dios le puso en su corazón, ¿cierto? Que él estaba libre de pecado, no como los fariseos y los saduceos que fueron a bautizar si él no los quiso bautizar. Entonces él le dijo que era necesario que lo bautizara para que se cumpliera lo que Dios había mandado sobre el bautismo. Sí, muchas gracias. Sí, Jesús llegó. También sabemos que allí estaban fariseos, saduceos que no estaban de acuerdo. Ahora, ¿quién puede describir qué pasó en el bautismo de Jesús? Dice que Jesús subió del agua y ¿qué pasó en este momento, hermanas? Bueno, hermana, dice que los cielos fueron abiertos y que hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Era la voz de Dios. Ajá, y que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Qué imagen del Dios Trino, cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como Verónica dijo, la voz dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Mira, hermanas, este momento marcó el empiezo del ministerio de Jesús, ¿cierto? Desde este punto va a empezar su ministerio y Dios, el Padre, desde el cielo, está aprobando de su Hijo, está diciendo, sí, este es mi Hijo, estoy feliz con él. El Espíritu Santo también está ahí. Qué momento increíble. Hermanas, número 6, hay un problema en esta historia, en Mateo 3, 1 a 17, hay un problema. ¿Encontraron un problema? Entonces, con el silencio estamos diciendo que no hay un problema. ¿Qué puede ser? Lucía, adelante, hermana. Hola, hermana. Pues realmente el problema que podemos ver aquí es que el mundo necesitaba arrepentimiento, porque la gente era llamada, era a reconocer sus pecados. Yo creo que el pecado era el problema, hermana, porque si estamos hablando del bautismo, el bautismo es como la puerta o la cura para el perdón de pecados. Entonces, el problema es el pecado, la falta de arrepentimiento en el ser humano. Perfecto. Sí, sí, muchísimas gracias, Lucía. Sí, la gente iba cargada de sus pecados, ¿cierto? Muchas gracias. Edith, adelante. También podría ser un problema, o sea, como lo veo yo,
Juan el Bautista no lo quería bautizar porque sabía que era el Hijo de Dios y se sentía como que menor que él, y después él le dijo que se solucionó el problema porque él le dijo que tenía que hacerse la voluntad de Dios, algo así. Sí, podría sí, ser muchísimas eso, gracias. Claro, Juan no quería bautizar a Jesús en el principio, ¿cierto? Pero después obedeció a Jesús cuando Jesús dije sí, porque quiero cumplir todo lo que Dios ha mandado. Entonces luego Juan sí bautizó a Jesús, pero sí, en el principio era un problema, no quería bautizar a Jesús. Muchas gracias. Entonces, con tu respuesta, Edith, hemos contestado un poquito del número 7. ¿Se resuelve el problema? Dijiste que sí, que Juan sí bautizó a Jesús. Pero el otro problema, el problema de los pecados del mundo, ¿se resuelve? Se resuelven porque Dios dio su vida por nosotros en ese instante. O sea, Él vino al mundo para lavar nuestros pecados. Amén. Hola. Lucía, ¿algo para agregar? Hola. Te escucho, Amén, Edith, hermano. te escucho. Hola. Está bien, te escucho. Hola. Hola. Edith, Hola. hermano, te escucho. Hola. A ver. Hola. Quizás tiene una más señal. Lucía, ¿algo para agregar? Sí, te escucho, Edith. ¿Me escuchas? Ahora sí, es que Sí, te escuché antes. Era todo bien. Perfecta. Gracias por comentarlo. Gracias. Lucía, disculpa, ¿algo para agregar? Ay, sí, hermana, perdón, es que sí, como estaba en la interferencia. Pues el problema se resuelve porque es tan lindo, porque Juan el Bautista, que era un profeta, que fue el último profeta que hubo, ¿no? Qué hermoso. Le traía el Espíritu Santo, y por medio de lo que él hacía y predicaba, el Espíritu Santo obraba en el corazón de las personas y ellos aceptaban que necesitaban ser limpios del pecado que traían arrastrando. Pero el problema se resuelve en la cruz con nuestro Jesucristo, cuando da su vida preciosa por nosotros y de una vez y para siempre nos hace libres. Amén. Amén. Muchas gracias, Lucía. Amén. Entonces, hermanas, ahora hemos llegado a la parte de consolidar. Y aquí vamos a quedarnos un poquito, ¿ok? Vamos a contestar la pregunta número 1 todas juntas y después vamos a contestar las otras preguntas en grupitos pequeños para que podamos tener tiempo practicando algunas de estas preguntas con una otra hermana compañera del curso. Pero primero, todas juntas, vamos a practicar la primera pregunta, que es: ¿de qué se trata esta historia? Cuando miramos todo de Juan 3, 1 hasta 27, ¿de qué se trata esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Hay algunas respuestas aquí que funcionan, entonces que no tienen miedo de no tener la respuesta perfecta. Hay algunas respuestas aquí. se trata el bautismo, se trata del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Se trata del bautismo de Jesucristo. Perfecto. ¿Algo más? Rosa María, adelante. Y que se cumple la profecía de Isaías. De un voz gritando en el desierto, preparando el camino para el Señor, ¿cierto? Gracias, Rosa María. Lucía. Amén, hermana. Pues esta historia se trata de la promesa, ¿verdad? Que ya estaba, que Juan el Bautista fue también un milagro en el mundo, porque pues Dios lo hizo venir al mundo para que él preparara el camino de nuestro Señor, y preparó el camino anunciando su palabra, influyendo en las personas, predicando en las personas, para que cuando Cristo viniera, él pudiera hacer ese trabajo, que continuar con el trabajo que Juan el Bautista ya había comenzado.
Y fue hermoso porque ahí el Señor nos da ejemplo, nos dejó un ejemplo maravilloso del bautismo. Todos debemos de bautizarnos y arrepentirnos para perdón de pecados. Un ejemplo hermoso, lo cual es un dogma, es una doctrina, es algo instituido por Él y debemos de cumplirlo. Muchísimas gracias, Lucía. Y justo después de esas preguntas de consolidar, vamos a practicar de este mandato de bautizar. Pero vamos a hablarlo después de esas preguntas. Pero sí, muchas gracias, muchas gracias. Mateo 3, 1 a 17 es sobre Juan preparando los corazones de los judíos para recibir su Salvador. También muestra bautismo para los arrepentidos de sus pecados. También muestra bautismo de Jesucristo para iniciar su ministerio público, ¿cierto? Hay muchos temas claves importantes en Mateo 3. Ahora, hermanas, vamos a tomar un momento para practicar las preguntas de consolidar. Queremos hacer grupitos pequeños por Zoom y vamos a conversar con una o dos más compañeras de 3 preguntas de consolidar. Entonces, espero que ustedes pueden irse a otra salita. Y en esta salita van a hablar del pecado que nos enseña a confesar en esta historia. ¿Dónde en esta historia podemos ver pecado? ¿O qué pecado me enseña a confesar esta historia? Puede ser un pecado personal o un pecado del mundo. También vamos a conversar del amor de Dios que vemos en esta historia. Es decir, que ustedes en sus grupitos vamos a hablar de ley y evangelio. Van a hablar de pecado y también el amor inmerecido de Dios. Y la última pregunta que me gustaría que ustedes hablen es, ¿qué nos enseña a pedir y hacer? Después de leer Mateo 3, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en nuestras vidas propias? Entonces, ahí vamos, ¿ok? Estas 3 preguntas. ¿Qué pecado nos enseña a confesar? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Y qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Antes de que creo las salas pequeñas, ¿hay algunas preguntas o comentarios? Por mi parte no, pastor. Gracias. Ahorita, hermanas, voy a empezar, o voy a hacer las salitas. En una sala vamos a tener la Lucía y Verónica. En una otra sala tenemos Mónica y Rosa María. Y en una otra sala tenemos Edith, Jenny y Mercedes. ¿Ok? Ustedes van a tener 6 minutos para hablar de estas 3 preguntas. Y recuérdense, si por cualquier razón el Zoom te bota de la sala, puedes regresar a este curso de nuevo por el enlace en el chat de WhatsApp y yo voy a estar allí para recibirlos. Entonces, vamos, que disfruten sus conversaciones, hermanas. Ya, todas están regresando, qué bien. Vamos a esperar que todas regresen. Casi todas, estamos esperando una hermana más. Y ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cómo les fue? ¿Necesitan más tiempo? A mí me faltó tiempo. Estuvo Siempre es entretenido. así. Sí. Entonces, vamos a empezar con el grupo de Lucía y Verónica. Lucía y Verónica, ¿podrían compartir uno de ustedes una cosa de lo que conversaron? Una cosita nomás de su conversación. Yo. Yo creo que Sí, hermana, Depende. hermana Verónica, comparta, hermana. Ya te toca, Verónica. Adelante, hermana. por ejemplo,
pusimos en qué me enseña Dios a pedir y hacer. O sea, y comentábamos con mi hermana y decíamos a tener humildad y obediencia. Humildad en el sentido que con todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene hasta el que no tiene, ser humilde verdaderamente en todo momento. Y obediencia a nuestro Padre Celestial, conforme a su palabra. Amén, amada hermana. Lindo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Verónica y Lucía. Disculpa que no tenía más tiempo, lo siento. Ahora en la sala de Mónica y Rosa María, les invito a compartir algo que aprendieron en su conversación. Amén. Adelante, A Mónica. nosotros también, el pecado que nos enseñó esta historia es en no ser altivo, ¿verdad? Y en ser humilde, así como dijo la hermana. Ese fue el pecado que nos enseñó. Y la incredulidad. Y arrepentirnos de corazón. Muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. En su Hijo Jesús, y que por medio del bautismo lava nuestros pecados, nos hace limpios ante Él, ¿verdad? Ese es un amor muy hermoso que nos muestra Dios y nos enseña a pedir, nos enseña a arrepentirnos de verdad, a llegar al arrepentimiento. ¿Y qué hacer? Compartir este tema tan hermoso con otros hermanos para que ellos también sientan se sientan livianitos, ¿verdad? Libres de algo que lo acongoja por haber pecado. Y que sí existe una forma de ser libre de tanta culpa. Amén. Sí, amén. Vamos a hablar más de bautismo luego, pero sí, es tan precioso el bautismo y regalo de Dios, un regalo poderoso de Dios, increíble de su gracia. Sí. Ahora la salita de Edith, Jenny y Mercedes. Les invito a compartir algo que aprendieron, hermanas. Mercedes, Janita, Edith. Todos están esperando que la otra habla. Ya, adelante, Janita. Ya, bueno, conversamos que no hay algo como wow, súper, quizás que te pega, como en otras lecciones, pero eso de que necesitamos vivir nuestro arrepentimiento y bautismo todos los días. Y muchas veces olvidamos eso. Sí. Vivir en el bautismo, en el arrepentimiento, es lo que comentaste. Yeah. Gracias. Mercedes, ¿algo para agregar, Edith? No, está bien, muchas gracias. Ok. Avanzamos entonces, hermanas. Muchas gracias por su participación. Espero con la práctica estamos un poco más acostumbrados a estas preguntas y quiero recordarles que son preguntas que podemos usar mientras estamos leyendo y también cuando estamos enseñando a otros. Ahora estamos en pregunta número 5. ¿Cuándo sería una buena oportunidad de compartir esta historia? ¿Cuándo podemos compartir la historia de Mateo 3 con otros? ¿Algunas ideas? Adelante, Rosa. Pues yo con mi familia, porque no leen la Biblia, no les gusta aprender de Dios y estar muy lejos de Él. Y yo le pido a Dios todos los días de que los aleje, bueno, a mi hijo el más chico, que lo aleje del mundo y lo convierta para acá con nosotros, para que él sea salvo, porque pues no anda en malos pasos ni nada, pero simplemente no está con Dios. Muchas gracias, Rosa. Y sabemos en el libro de Santiago que dice que la oración de un creyente es poderoso, ¿cierto? Entonces, te gracias a Dios por tus oraciones para tu familia y vamos a orar que Dios te da oportunidades de compartir esta historia con ellos. Pues sí, ¿Alguien porque más? Ay, perdón. Adelante, Rosa, está bien. Adelante, hermana. No, es que le quería comentar que mis otros 2 hijos
sí están, están buscando a Dios, están leyendo su palabra y pues esperemos que Dios los ilumine y los lleve por buen camino. Claro, claro. Y gracias a Dios el Espíritu Santo obra por su palabra. Fe viene por oír la palabra. Entonces, qué bien que están en la palabra. Sí. ¿Cuándo sería buen momento para compartir esta historia? ¿Otras ideas? Lucía. Amén, hermana. Pues el momento para compartir este mensaje, porque es un mensaje muy bonito, porque es el bautismo y el ejemplo de Jesús. Y sabemos que cuando uno reconoce, tiene uno que arrepentirse y ser bautizado. Entonces, todas las personas en el mundo, a donde vamos, en la carnicería, en el súper, en el cajero, en el auto, donde quiera que estemos, hay personas que necesitan saber que Dios los ama y que tenemos que reconocer nuestros pecados, ser obedientes a Dios. Y en una conversación tan simple a veces, tenemos la oportunidad. Toda persona que no conoce de Dios, que no sabe lo que necesitamos, el ser humano, qué es lo que necesita conocer, saber. Y esto es evangelio, es palabra de Dios. Entonces tenemos que compartirlo y que ellos deben de saber que necesitamos a un Dios para que nos salve. Necesitamos un Salvador por nuestros pecados. Entonces, en cualquier lado yo creo que es una oportunidad. No nos quedemos callados. A donde vayamos, demos las buenas nuevas, porque esto es una buena noticia. Es una noticia maravillosa para el que aún no se ha arrepentido. Sí, quiero destacar la oración que dijiste que era, necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Es recordarnos que sí somos pecadores. Sí somos muertos en los pecados. Es decir, no podemos hacer nada de nada. Gracias a Dios, el Salvador llegó a esta tierra para salvarnos. Él llegó hacia a nosotros. Y el bautismo, vamos a hablar más de bautismo ahora mismo, es este mismo ejemplo, que podemos imaginar una flecha desde arriba a abajo, ¿cierto? La gracia de Dios llegando a nosotros, que Jesús llegó a salvar a nosotros mientras estuvimos muertos en los pecados. A veces pensamos en el bautismo como una flecha desde nosotros a Él, que nosotros vamos a hacer esto para Jesús, pero el bautismo es el regalo de la gracia de Él a nosotros. Somos bendecidos de recibir su gracia, de recibir ese regalito precioso. Y el Espíritu Santo obra en nosotros la obediencia después. El Espíritu Santo es poderoso, el bautismo es poderoso y Dios obra fe, obra nuestro fruto de fe en nosotros. Entonces, creo que algunas personas tienen miedo de bautismo. No creo, yo sé. Estaba hablando con una hermana otro día que aún no está bautizada y ella tenía miedo de hacerlo porque me comentaba, pero es decir que tengo que ser perfecta, es decir que si estoy bautizada, estoy sí o sí con Jesús. Y tengo miedo de eso, profesora, porque yo sé que no es posible que voy a caerme y todo. Y en esta conversación podría compartir con ella que el bautismo no tiene nada que hacer con nosotros. Tiene todo para hacer con nuestro Salvador. El bautismo es gracia, es un medio de gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Es una flecha desde Jesús a nosotros, no a nosotros a Él. Entonces, el bautismo es un regalito para nosotros que aceptamos por fe, que creen que Jesús sí es nuestro Salvador y Él es poderoso y Él puede obrar fe en nosotros. Amén. Sí, hermana, tengo un comentario. Es cierto, fíjate, Adelante. porque sí, doy un poquito de lo que desde mis años que llevo en el Evangelio de Jesús. Es cierto, porque se nos enseña tanto que el bautismo es, o sea, llegas al bautismo, ojo, esto es de, ya no puedes regresarte. O sea, sí es cierto. El bautismo es a morir a nuestro viejo hombre, es decir, no vamos a cometer lo que antes veníamos y mentíamos. De repente vamos a ofender a Dios porque es que esa naturaleza
¿quién contra ella ahorita en nuestro cuerpo terrenal? Sino Jesucristo, cuando venga Él, terminará su obra en nosotros. Eso no quiere decir, si te bautizas, no quiere decir que ay, ya vas a ser todo el santo del mundo y no te vas a equivocar. Eso no es cierto. Y eso es lo que nos inculcan a veces, ese temor de decir, oye, tomas la decisión, si la tomaste y ya no puedes equivocarte otra vez. Imagínate eso. Es decir, Dios mío, me voy a encarcelar después de bautizarme, pues mejor no me bautizo. Entonces, cómo de verdad el legalismo que ponemos en las cosas es increíble y realmente no es así. El bautismo no es para que vengamos a ser unos carceleros, al contrario, para ser libres del pecado. Y sabemos que ya no vamos a cometer pecado voluntariamente, sino desafortunadamente, y no es como lo dice el apóstol Pablo, ¿a poco permaneceremos en el pecado que porque la ley ya no se... No, al contrario, es para que tú entiendas que ya no eres esclavo, pero tampoco vas a pecar voluntariamente. Y si fallas en algo a Dios, wow, eso tú sabes que eso ya es entre tú y Dios, y es una confrontación grande y tienes que pedir perdón y recordar que fuiste bautizado, ¿no? En agua. Entonces es eso. Gracias, Lucía. Y sí, justo ahora vamos a hablar exactamente de eso, que es tan fácil como humanos, como pecadores, caernos en la tentación de pensar que nosotros tenemos que hacer algo, que nosotros tenemos que ganar nuestra salvación por medio de una obra o por aceptar a Cristo, que nosotros vamos a aceptar. Y olvidamos que Él eligió a nosotros. Y el bautismo, no queremos perder la belleza del bautismo pensando en leyes y reglas y todo, porque el bautismo muestra salvación por fe, salvación por Cristo y no salvación por nosotros. Y nunca queremos perder este sentido de bautismo como bautismo nos muestra Cristo, Cristo que hizo todo para nosotros. Ahora quiero comenzar algunas cositas y les invito a comentar, les invito a hacer preguntas. La primera cosa que quería conversar con ustedes es que esta historia de Mateo 3 es la historia que describe un evento. Es un ejemplo de un mensaje descrito. Está describiendo el bautismo de Jesús. Está describiendo el ministerio de Juan el Bautista. También está mostrándonos que Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Jesús mismo lo contesta. Jesús mismo dijo para cumplir con lo que es justo. Recordamos, hermanas, que Jesús llegó a este mundo bajo la ley para cumplir la ley para nosotros, ¿cierto? Jesús no necesitó el bautismo para limpiar sus pecados. Jesús era un hombre sin pecado. Pero Jesús llegó a este mundo para cumplir la ley en nuestro lugar. Y Jesús, cuando Juan Bautista dijo que yo no quiero bautizar a ti, Jesús. Jesús contestó, es para cumplir con lo que es justo, es para cumplir la ley. También el bautismo de Jesús nos muestra el empiezo de su ministerio, ¿cierto? Como hemos comentado antes. Desde ese punto en adelante, Jesús va a empezar su ministerio público. Pero el bautismo también es algo importante para nosotros y fue instituido y mandado por todas las naciones cuando Jesús dio la gran comisión. Después de su resurrección, Jesús dio la gran comisión a la iglesia en Mateo 28, cuando Jesús dijo, toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, Mateo 28 nos muestra el bautismo como un regalo de Dios para todo el mundo, ¿cierto? Ir y bautizar todas las naciones en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Este es un ejemplo de un pasaje prescrito. Es como un mandato de Dios. Ir y bautizar. ¿Por qué? Bueno, porque el bautismo es un medio de gracia. El bautismo es amor inmerecido de Dios. Entonces, el bautismo tiene bendiciones.
no es simple un símbolo o un señal. El bautismo trae bendiciones para nosotros. El bautismo es un medio por el cual Dios destruye a los pecadores las bendiciones que Cristo ya ganó para nosotros en la cruz. Es poderoso el bautismo, es precioso y es un regalo que debemos regocijarnos en este regalo de Dios. Ahora recordamos que el poder del bautismo no viene en el agua, ¿cierto? No hay poder en el agua que usamos. Hay poder en las palabras de bautismo, porque la palabra de Dios es poderosa. Y la palabra del bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que bautizar en el nombre de Jesús. Es decir, que el bautismo nos conecta con Jesús, su muerte, su vida perfecta, su gracia que ganó para nosotros. Hasta este punto, ¿hay algunas preguntas, comentarios o dudas? Por mi parte no, pastora, gracias. Gracias, Lucía. Ninguno, maestra. Gracias, Rosa. Tengo un poquito más y quizás con eso van a tener otros comentarios. Sabemos por la Biblia, por la palabra, que el bautismo nos da el perdón. ¿Cómo sabemos que el bautismo nos da el perdón? Tenemos algunos ejemplos. Voy a mostrar a ustedes 4 versículos de la Biblia que nos muestra eso. Uno es la historia de Pentecostés. En Pentecostés, que sale en Hechos 2, Pedro en su sermón de Pentecostés dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Es decir, aquí está clarísimo que el bautismo es para el perdón de los pecados. También tenemos otro ejemplo de Hechos 22. En ese ejemplo, Ananías le dijo a Pedro: levántate y bautízate y lava tus pecados. Le dijo a Pablo, disculpa. Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Aquí también tenemos otro ejemplo de lavamiento de pecado. Rosa, ¿algo para agregar, comentar? Ay, maestra, nomás quiero, es que tengo una pregunta sin contestar. Ya. ¿Cuándo ocurrió la historia del bautismo de Jesús? ¿En dónde lo puedo buscar? El bautismo de Jesús está en Mateo 3, 1 a 17. No, pero ¿cuándo? No dice a ciencia cierta cuándo ocurrió. Oh, ¿cuándo? En Lucas 4, creo. Pero te voy a enviar la referencia exacta después. Sí, pero en bueno. Lucas 4 creo puedes encontrar la información. ¿Está bien? Bueno, sí, es la única pregunta que tenía. Ah, Ya, y gracias, otra, Rosa. perdón, se me olvidaba. Maestra, en la clase anterior nos comentó dónde podríamos encontrar la biblioteca y eso, pero no lo apunté para documentarnos más de las clases y la palabra de Dios. Rosa, voy a enviar a ti, o quizás te voy a enviar al grupo general el enlace a la biblioteca Ok. para que te puedas llegar directamente allí. ¿Está bien? Sí, así, maestra, gracias. De nada, de nada. Ya, hermanas, tenemos 2 versículos más que nos muestra cómo el bautismo nos da el perdón de los pecados. Gálatas 3, 26 y 27 es precioso. Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El bautismo nos reviste con el manto de la justicia de Cristo. Nos lava los pecados y nos reviste. Es increíble. Esta imagen de bautismo es de verdad, para mí es mi favorito, de Gálatas 3, que somos revestidos de Cristo. Nos cubre Cristo. Cubre la suciedad de nuestro pecado, nos limpia. El bautismo nos da perdón de pecados. Nos muestra lo que Jesús ya hizo para nosotros en la cruz. Es un medio de gracia.
También un versículo más, 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Ser bautizado no es limpiarse con agua nomás de una forma corporal. Es un lavamiento de pecado del interior para que podamos tener buena conciencia delante de Dios. Nos da nueva vida al bautismo, nueva vida en Cristo. Pablo llama al bautismo al lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, cuando alguien tiene miedo de ser bautizado porque tengo que vivir una vida perfecta, puedes comentar, no puedes. Eres un pecador, no puedes ser perfecta. Pero en el bautismo tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a ahogar al viejo hombre y también vivir una nueva vida con fruto del Espíritu. El poder viene de Cristo nomás, del Espíritu Santo y no de nosotros. El bautismo nos da la fe, nos hace personas nuevas a poderes de Cristo. Recuérdense la flecha desde arriba abajo, ¿cierto? El bautismo nos asegura diariamente a los cristianos que Dios nos ha dado perdón de los pecados. Algo que una vez escuché un pastor comentando que cada vez cuando despierta y lava sus manos en el baño, o lava su cara también en el baño, siempre recuerde de su bautismo. Soy lavado en Cristo. Soy lavado en su sangre que derramó para mí en la cruz. Entonces, cada día podemos recordar nuestro bautismo y lo que Jesús ganó para nosotros. Nos ganó perdón de los pecados, vida y salvación. Los beneficios del bautismo se reciben por la fe. Y gracias a Dios, Él nos da la fe. El que creerá y fuere bautizado será salvo. El bautismo es un medio de gracia, es un instrumento del Espíritu Santo para darnos por medio de la fe todas las bendiciones que Cristo nos aseguró por su vida y su muerte. Entonces, cuando pensamos en el bautismo, a veces es fácil pensar en el bautismo como hay que ser obediente, hay que ser bautizado, es algo que necesito hacer. Pero el bautismo es un regalo de Cristo. Es cristocéntrico, ¿cierto? Es un regalo de Cristo que nos da perdón de los pecados, que podemos recordar cada día, diariamente, que somos lavados en Cristo. Qué precioso, ¿cierto? Qué precioso este regalo de Él. Hermanas, ¿algunas preguntas? ¿Comentarios? ¿Pensamientos? Me gustó cómo, hermana, el enfoque que le dan a lavarse la cara. Me encantó esa parte porque es cierto, somos lavados. Y yo creo que ahora lo voy a recordar siempre porque es hermoso siempre reconocer que Dios nos lavó. Aunque el agua no es la que nos quita, sino la fe que tenemos de creerlo. Sí, y la fe Jesús es increíble, Dios es increíble, porque por bautismo nos da la fe y también por fe recibimos bendiciones de bautismo, ¿cierto? Entonces nos da todo, no tenemos que hacer nada de nada. Cristo nos da todo de todo, gracias a Él nos da la fe y nos da bendiciones de bautismo. Nos da su vida, Y el bautismo es hermosísimo, que es un sacramento que podemos mostrar con agua lo que está pasando con nosotros espiritualmente, ¿cierto? ¿Qué expresión o qué modo de compartir con otros lo que Jesucristo hace en nuestras vidas? El bautismo es una forma de evangelizar a otros. Cuando invitamos amigos a bautismos, es una oportunidad de comentarles, de mostrarles qué significa bautismo, qué ha hecho Jesús para nosotros. Y bueno, con eso, hermanas, les invito, si no han sido bautizados todavía,
o si conocen personas, quizás hijos, esposos, quizás otras personas en sus vidas que no han sido bautizados, les invito a hablar de bautismo con ellos, comentando que el bautismo es poder de Dios. Para Él nada es imposible. Y por fe, el bautismo, podemos recibir un montón de bendiciones por bautismo, por este medio de gracia. Entonces, si desean aprender un poco más de bautismo para ti o para otros, estoy aquí, me avisas nomás por interno y me encantaría estudiar quizás un poco más de bautismo contigo y ver cómo podemos encontrar una oportunidad de que puede ser bautizado o que una familiar puede aprender más de bautismo y ser bautizado también, para que todos reciban este regalo de Dios, ¿cierto? Y con eso hemos terminado la lección de hoy, de Mateo 3. Para martes, vamos a ir a otro libro de la Biblia. Vamos a Juan, al libro de Juan, capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos a estudiar esta parte de la Biblia martes. También voy a compartir con ustedes el video de lección 5. Si tienen cualquier pregunta, pueden conversar con Sofía o con mi persona. Estamos aquí a la orden para apoyar a ustedes. Y vamos a terminar hoy día con una bendición para la Edith, Jenita, Lucía, Mercedes, Mónica, Rosa, Sofía, Verónica, Alma, Angélica, las que están mirando las grabaciones, y Elizabeth también. Esta bendición es para ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Gracias, profesora. Feliz Gracias, día. Dios la Edith. bendiga. Bendiciones.